Muy bien, pues bienvenidos al coloquio Espacios de Cruce. Esta es la mesa número 2, que se titula Cambios en las artes escénicas a partir de los avances tecnológicos. Hoy tenemos a 4 ponentes. Cada uno de los ponentes cuenta con 20 minutos para su participación. Y bueno, después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos a dar paso a nuestro primer ponente. Voy a leer su síntesis curricular. Hoy nos acompaña Leandro Luis Rey. Voy a admitir a esta persona. Él es estudiante del tercer semestre de la maestría en Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana. Es licenciado en Estudios de Jazz por el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, YASUV. En noviembre del 2018 participó en la apertura de la Muestra Nacional de Teatro con el montaje La Extinta Variedad del Mundo, dirigida por Alberto Villarreal y realizada con la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, Orteu. La dirección musical estuvo a cargo de Joaquín López Chapman Chat. En septiembre del 2017 participó en la primera temporada del montaje La Extinta Variedad del Mundo, dirigida por Alberto Villarreal en la Sala Chica del Teatro del Estado, realizada junto a la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, la Orteu. Y en marzo de 2017 creó la música para la obra de teatro La Colmena, dirigida por la artista escénica Metzeri Mandujano, ganadora de la beca Jóvenes Creadores del FONCA del 2018. Nos acompaña con la ponencia La escenofonía de Rodolfo Sánchez Alvarado, las tecnologías de grabación como cambio de paradigma sonoro en el teatro mexicano de mediados del siglo XX. Bienvenido, maestro. Tiene la palabra. Ok, muchísimas gracias. Voy a presentar pantalla, no conozco bien esta, para poder poner una diapositiva. Sí, aparece en la parte de abajo, si usted lleva su cursor hasta abajo, aparece presentar ahora, un cuadrito con una flecha, y ahí es donde puede presentar pantalla. Okay. Y como que no deja compartir. ¿No le permite compartir? Un poco lenta la conexión, enseguida. Ahí va, ya se está presentando. Sí. ¿Ahí ven la diapositiva? Sí, la vemos. Perfecto, comienzo entonces. Muy bien, la ponencia que voy a leer trata sobre el relevo que se generó en la lógica compositiva de la música para escena en México alrededor de 1950. Este relevo o cambio de la perspectiva en el plano compositivo se produjo por dos situaciones. Una fue la llegada de las nuevas tecnologías de grabación y la otra, la influencia de la recién creada música concreta. En México, estas circunstancias se concretaron en la figura del ingeniero y compositor de música escénica Rodolfo Sánchez Alvarado, por lo cual la ponencia se titula La escenofonía de Rodolfo Sánchez Alvarado, tecnologías de grabación como cambio de paradigma sonoro en el teatro mexicano de mediados del siglo XX. El título anterior es el oficial. Ahora, ya que entramos en tema, me atreveré a ofrecerles un título más atractivo. Este sería La escenofonía de Rodolfo Sánchez Alvarado, de la musicalización del teatro hacia la teatralización de la música. Entonces, presentemos al artista. Rodolfo Sánchez Alvarado es un ingeniero de sonido autodidacta que por medio de la investigación sonora concibió música en México para radio, teatro, danza y cine desde 1957 hasta el 2011, año en el que se retiró. Ha materializado su obra a través de técnicas derivadas de la música concreta, las que asimiló por sus propios medios. En el año 2007 recibió la Medalla de Oro Bellas Artes en distinción a su trayectoria.
Sánchez Alvarado ha efectuado música para teatro con algunos de los principales directores teatrales en México. Entre ellas y ellos encontraremos a Héctor Mendoza, Juan José Gurrola, José Caballero, Víctor Hugo Rascón Banda, Raúl Cermeño, Ignacio Retes, Julio Castillo, María Muro, Otto Minera, Miguel Sabido, Mauricio García Lozano, Enrique Singer, Sabina Berman, Maruja Miralta y Luis de Tavira. Con este último trabajó más de 30 años. Paralelamente a su labor de compositor para artes escénicas, trabajó como ingeniero radial por más de 30 años en Radio UNAM, espacio que le ofreció las herramientas para desarrollar las técnicas que se utilizan en la música concreta. Sánchez Alvarado refiere que, abro comillas, cuando comienzo a trabajar en Radio UNAM, una de las primeras cosas que llegaron a la radio en 1957 fueron 2 discos que se llamaban Panorama de Música Concreta 1 y 2. Los escuché y me dije, ¿qué es esto? Cuando me encontré con estas cosas extrañas y complejas, me preguntaba si eso era música. Sin embargo, los discos que he nombrado son discos que me marcaron totalmente. La música concreta fue algo que me atrajo muchísimo, ya que se hacía con mis propias herramientas de trabajo, micrófonos, cables y grabadoras. Cierro comillas. Ahora bien, sería importante explicar aquí en qué consiste la música concreta. Este tipo de música está ligada al surgimiento de dispositivos tecnológicos, como grabadoras portátiles, entre otros, que permitieron la descontextualización de un sonido fijándolo en un soporte. Este soporte puede ser disco de pasta o acetato, cinta magnetofónica, cassette, CD o archivo digital. El fin de este tipo de música es tratar el sonido de manera separada. La manipulación sonora se genera a través de la edición mediante la superposición, introducción de efectos, copiado y pegado. En la diapositiva que tenemos en pantalla veremos algunas de las y los compositores precursores de música concreta. Sánchez Alvarado ejerció su trabajo compositivo a partir de las exploraciones sonoras realizadas para Radio UNAM. El escritor Max Au, quien en 1960 fue el director de Radio UNAM, creó el Departamento de Grabaciones de la radio y nombró a Sánchez Alvarado director de dicha instancia. El departamento se encargaría de grabar las distintas series de audiolibros, obras teatrales, conciertos y cortinas musicales que hoy forman parte del acervo de la radio. En 1960, la emisora no poseía una colección de efectos sonoros que fueran destinados para fabricar cortinas musicales de sus programas, por lo cual Sánchez Alvarado fue creador de su propia materia sonora. Estas grabaciones las obtenía transportando una grabadora suiza, marca Nagra, de 50 centímetros de largo y 5 kilogramos de peso, a la que conectaba un micrófono de mano, mismo que escondía en su chaqueta para no intimidar a los transeúntes, quienes resultaban víctimas de sus furtivas grabaciones. Equipado de esta manera, a comienzo de 1960, transitaba con la grabadora al hombro por la Ciudad de México, grabando todo lo que encontraba a su paso. Entraba a cantinas, burdeles, iglesias, campos de fútbol, recorría mercados, fábricas y talleres. Viajó a comunidades indígenas para registrar músicas y cantos nativos. Aprovechando los espacios abiertos de estas comunidades apartadas, grabó animales, ríos, vientos, amaneceres, atardeceres y madrugadas. Paralelamente a sus experimentaciones sonoras para radio, Sánchez Alvarado comenzó a vincularse y a trabajar de manera paulatina con el gremio teatral de la Ciudad de México. Avanzando en la sonorización de obras teatrales, notó, a través de los diferentes requerimientos de los directores de teatro, que había sonidos tales como bombas, batallas medievales, rugidos de animales míticos como dragones o sirenas que no podría grabar jamás. Fue entonces cuando comenzó a emular estos sonidos de manera metafórica, acción que realizaba en su estudio con diferentes técnicas empíricas concebidas por él. O sea, por medio de la experimentación, recreaba sonoramente una idea más allá de su sentido sonoro original, eso sí, sin alejarse de su significación implícita.
Con el paso del tiempo, Sánchez Alvarado fue determinando la estética de su propuesta sonora para teatro de tal forma que decidió nombrarla como escenofonía, definiendo este espacio de trabajo como el todo sonoro de un hecho escénico. Pongamos atención en que el escenófono, sin ser músico y sin tener conciencia de lo que estaba construyendo, cristalizaba composiciones musicales para teatro a través de la creación, manipulación y organización de los sonidos. Creaba loops con técnicas manuales de corte y pega de cintas magnetofónicas, superposición de sonidos, paneos, técnicas de expresiones musical como accelerandos y retardandos de velocidades o decrescendos y crescendos de volumen, entre muchas más. Sumando a lo anterior, lógicas de estructuración que también devienen de la composición musical, tales como introducciones, unísonos, interludios, contrapuntos y codas. Todo lo anterior bajo las premisas de la música concreta. Ahora, es justo preguntarse qué sucedía en el campo de la musicalización del teatro en México en los años previo a la llegada de Sánchez Alvarado. La práctica sonora escénica, a comienzos del siglo XX, tuvo influencia directa de la Revolución de 1910, misma que dio paso a un Estado nacional centralizado, el cual generó una etapa de organización nacional que detonó expresiones artísticas como el nacionalismo cultural. Luego, al transcurrir los años, encontramos una propuesta teatral diferente, un teatro de experimentación desarrollados a mediados del siglo XX. Estos últimos eventos son los que crearon las condiciones históricas para que Sánchez Alvarado pueda desarrollar su obra. Veremos que en los primeros años del siglo XX en México encontraremos compositores clásicos de primera línea, ligados al nacionalismo cultural, que se dedicaron a escribir música incidental para producciones escénicas. Uno de ellos es Carlos Chávez, quien en 1932 compuso música para la adaptación realizada por Jean Cocteau de Antígona de Sófocles, que fue llevada a escena en Bellas Artes por el Grupo de Orientación de Celestino Gorostiza. Otro compositor fue Silvestre Revueltas, quien en 1933 compuso la música para una coreografía de Gloria Campobello, la cual fue basada en el texto Troca el Poderoso, del escritor estridentista Germán Liszt Azurbide. Revueltas también creó la partitura para un ballet desarrollado sobre el renacuajo paseador, que fue llevada a escena por el grupo La Paloma Azul de Ana Sokolov. Esta se estrenó el 5 de octubre de 1940, mismo día en que Revueltas muere. Notaremos que el acercamiento de grandes compositores clásicos nacionalistas al teatro, además de, como explica Domingo Adame, las experiencias teatrales de grupos como el Teatro de Ulises o el Teatro Orientación en la década del 20 o del 30 del siglo pasado, más el apoyo institucional de un Estado creciente por medio del INBA, del IMSS, de la UNAM, consiguieron generar las condiciones necesarias para que a mediados del siglo XX surja un teatro de experimentación escénica e investigación. A este movimiento se sumaron un importante grupo de compositores que con sus obras musicales formaron parte de la modernización del teatro en México. Algunos de estos fueron los pianistas Rafael Elizondo, Luis Rivero, Rocío Sanz, Federico Ibarra y Alicia Urrieta, entre otros más. Sumamos a estos la figura de Rodolfo Sánchez Alvarado, quien fue el único de todos los anteriores que generó música para escena no desde instrumentos musicales, sino desde la perspectiva de la música concreta. Ahora, para poder dimensionar el cambio de paradigma en la lógica compositiva musical en el teatro mexicano a mediados del siglo XX, nos servirá utilizar la siguiente analogía. Esta se refiere al advenimiento de la luz eléctrica a finales del siglo XIX en la historia del arte escénico. El descubrimiento de la luz eléctrica coincide con las propuestas escenográficas de Adolf Appia y Gordon Craig. Con la invención de la luz eléctrica, la escenografía ilustrativa decimonónica comenzó a parecer burda. Los telones que se utilizaban para emular los distintos espacios se veían falsos, lo que detonó, en gran medida, la propuesta de Appia y de Craig, entre otras cosas, basadas en luces y contraluces.
Estas nuevas propuestas ya no estaban ilustrando el lugar donde se llevaba a cabo la obra teatral. Estaban más allá del lugar y la ilustración del mismo. Por lo cual, de manera similar al arribo de la luz eléctrica, a finales del siglo XIX sucedió con la aparición de las nuevas tecnologías de grabación acontecidas en los primeros 40 años del siglo XX, lo cual aportó la posibilidad de grabar y reproducir cualquier tipo de sonido. Esta analogía nos puede explicar cómo las nuevas tecnologías de grabación, llegadas a mediados del siglo XX, ayudaron a expandir el trabajo sobre el espacio sonoro escénico en México. La práctica sonoro-escénica ya no dependía de orquestas y de las tesituras de los instrumentos para generar la sonoridad de las obras teatrales. Con los nuevos códigos tecnológicos se abrió un nuevo campo de experimentación sonora, el cual dio paso a distintas maneras de entender el arte de ordenar a los sonidos. Como lo escribe Pavis en su diccionario del performance y el teatro contemporáneo, abro comillas, el sonido y la música ya no son un fondo sonoro para el teatro. Podría hablarse de musicalización del teatro e inversamente de teatralización de la música. Cierro comillas. Podemos decir entonces que la inclusión del soporte de grabación para la música en el teatro generó una perspectiva diferente, la cual hizo concebir distintas maneras de trabajar los sonidos para escena. Sánchez Alvarado, desde México, formó parte de este grupo de artistas que quisieron aprovechar los cambios tecnológicos de las nuevas épocas, con los cuales construyeron síntesis metafóricas del mundo, tanto realistas como también referenciales o abstractas, mismas que acompañaban e influían tanto el exterior como el interior de los personajes y que detonaban la escucha subjetiva de las y los espectadores. Para finalizar, me gustaría compartirle dos composiciones de Sánchez Alvarado. La primera escenofonía fue realizada para la obra Siete Puertas de Boto Strauss y fue dirigida en el año 2000 por Luis de Tavira. Este último pidió a Sánchez Alvarado que generara una sonoridad que represente a Lucifer. El escenófono comenta que desde el punto de vista mitológico, se sabe que lo único que dijo Lucifer fue non servium, o sea, no serviré a nadie. Utilizando esta frase, el escenófono lleva al estudio a una actriz y le pide que entone 3 veces las palabras non servium. Esta grabación la duplicó y le bajó el tiempo de reproducción, lo cual logró disminuir la tesitura de la voz y formar una sonoridad atonal al momento de reproducir todas las pistas juntas. Me avisan si lo pueden escuchar. Se escucha bien. Esta fue la primera. La segunda escenofonía fue realizada, la que les voy a presentar ahora, para la obra Geografías, de Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, que fue dirigida por Mauricio García Lozano en 1999. Dicha obra trata sobre la imposibilidad de comunicación entre los seres humanos. Las actrices y actores estaban divididos en 3 espacios diferentes. Estos espacios individuales, cercanos entre sí, simbólicamente representaban un grupo de islas aisladas. A causa de que cada espacio simbolizaba una isla, Sánchez Alvarado pensó, abro comillas, pues si son islas simbólicas, también hay un mar simbólico, cierro comillas. Debido a esto, creó un mar electrónico, realizando un sampler de un crescendo de platillo de una canción popular, para con esto simular olas que crecían y luego rompían.
Posteriormente, agregó sonidos de trayectorias de satélites, pensando en las emisiones electrónicas que genera la comunicación. Muy bien, esta ponencia desde el plano histórico nos está hablando de la presencia de las nuevas tecnologías a mediados de siglo a nivel internacional, pero centrado en México. Espero que sirva para reivindicar el valor tanto creativo como histórico de la obra de Rodolfo Sánchez Alvarado, además de alentar la investigación sobre la música escénica, ya que ésta vive un rechazo histórico dentro de los estudios escénicos o musicológicos. Por último, traigo una cita de Fischer-Lichte, la cual dice, abro comillas, dado que la música para el teatro se consideraba una especie de música comercial, la teoría musical la desatendió durante mucho tiempo. No se ha empezado a estudiar con seriedad hasta hace muy poco. Muchísimas gracias, eso fue todo. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante. Vamos a pasar con nuestra siguiente ponencia del día de hoy. Les recuerdo que al final de la mesa tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que vayan pensando y apuntando sus preguntas. La siguiente ponencia tenemos a la maestra Nayeli Nava. Ella inicia sus estudios de teatro y música en el CEDART Diego Rivera y Escuela de Música DIM. Viaja a Jalapa, donde concluye sus estudios de teatro en la Universidad Veracruzana. Un segundo para admitir. En la Universidad Veracruzana. Perteneció a la séptima promoción del Diplomado en la Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente en el CEUVOS y es parte de la primera generación de maestros del CEUVOS. Fue saxofonista del grupo E-Jazz, del cuarteto Quiet Now, actriz de la compañía de teatro infantil TISEF de 2014 y actriz del grupo de teatro comunitario Hechos de Historias. Concluyó posgrado en transdisciplinariedad para sostenibilidad por parte de la UB y actualmente se desenvuelve docente de voz y técnica vocal hablada, además como tallerista, intentando retomar el ejercicio del arte desde un enfoque humanista que promueva los valores sociales, sentido comunitario y una cultura de paz. Ella nos presenta el día de hoy su ponencia titulada Ecopedagogía hacia la relación ser-cuerpo. Nayeli, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hola a todos. Vi algunas caritas conocidas por ahí, alumnos, qué gusto. Pues les invito primero a quien pueda y tenga el espacio que se pongan de pie tantito, si pueden hacerlo. Y únicamente vamos a, pues a conectar un poquito con nuestro cuerpo un minuto. Entonces vamos a balancear la planta de nuestros pies hacia adelante y hacia atrás. Y vamos además a recordar, imaginar que un hilito, recuerden, jala nuestra cabeza hacia arriba, sin despegar, sin ponernos de puntitas, únicamente balanceándonos, jugando con nuestro peso. Y ya que lo hicimos y crecimos y nos estiramos, encontramos nuestro centro nuevamente. Y ahí únicamente hacemos unas 2 respiraciones cada uno, naturalmente. Y segunda. Y estoy desde mi cuerpo. Ahora sí, pasamos a sentarnos. Gracias, era muy rapidito nada más.
Y con esto comienzo, bueno, me voy a arrancar, voy a leer un poco y a platicar. El título es una adaptación, ecopedagogía hacia la recuperación de la relación ser-cuerpo-entorno. Entonces, comienzo. Les voy a leer un poquito. Estamos hoy en medio de una crisis civilizatoria que ofrece por su naturaleza nuevas posibilidades, tanto prácticas como reflexivas, en la que todas las formas de vida y del ejercicio del arte se han visto afectadas. Esto me plantea la necesidad de realizar un ejercicio reflexivo en torno a nuestras prácticas desde el presente, específicamente en la educación teatral, a la relación docente-alumno, al aprendizaje a distancia y a las plataformas educativas que, bueno, son temas comunes en nuestros días. En este caso, mi propuesta decanta particularmente, no precisamente en las posibilidades tecnológicas con las que contamos, sino en la pertinencia de un reaprendizaje a partir de una epistemología de las subjetividades, de la descolonización de los cuerpos, a partir del autoconocimiento, la propiocepción, del uso y el conocimiento del manejo de nuestras corporalidades. Concretamente, mi énfasis está en la importancia del entrenamiento, tanto del alumno universitario en formación, como de todo el cuerpo docente, como de todo aquel que experimenta un cuerpo en su vida y en su presente de manera tácita, ya que todos somos en relación a nuestro entorno. Entonces, hablo de propiocepción y de conciencia somática como una ventana oportuna de posibilidad para el entrenamiento actoral desde casa en un contexto de pandemia, y de la metáfora como posibilidad para generar nuevos espacios a partir del desarrollo de la imaginación creativa, a partir del reconocimiento de la recreación simbólica de la realidad, y esto como una práctica de resiliencia en tiempos de encierro, y además, como una medida de salud preventiva. Abro paréntesis, esto para nosotros, chicos, alumnos que están ahí, es común. Trabajamos en la praxis dentro de las clases con estos lenguajes metafóricos como ahorita, ¿no? Imagina que un hilito, esto es el lenguaje metafórico. Continúo. Para ello, abordé de manera particular ciertos tópicos que sustenten estas propuestas desde las oportunidades que ofrece nuestro quehacer artístico y el ejercicio del arte, específicamente las artes escénicas, en donde, bueno, pues nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo, ¿sí? Igual en la danza, igual en la música, aunque a veces no se considera un arte escénico, que lo es, y bueno, evidentemente el teatro. Continúo. ¿Me pueden avisar cuando me falten 2 minutitos para...? Claro que sí. Muchas gracias. Para mí el arte es y ha sido el puente que une y visibiliza caminos. Considero que el arte busca la exaltación de la naturaleza humana con la debida complejidad que esta premisa contenga. E interesa tomar la posibilidad del arte que indague sobre la complejidad humana desde diferentes formas, modos y lenguajes, que permita la autoobservación consciente como sujetos individuales dentro de un colectivo y como parte de un sistema vivo, planetario, en movimiento y en cambio constante. En el terreno de las artes escénicas como el teatro y la danza, esto es evidente debido a la naturaleza de estas disciplinas. El ejecutante artista debe comprender y revisar cotidianamente los cómo, los qués del funcionamiento y del cuidado de su cuerpo. Tomo como eje directriz la educación somática para la comprensión de este campo epistémico, ¿no? Continúo. El cuerpo es la casa que siempre tenemos presente con nosotros, que llevamos a todas partes. Les quiero leer una cita que hace Eduardo Galeano, seguramente algunos lo conocen, y él nos invita a reflexionar y dice, ¿qué tal si deliramos un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar un otro mundo posible? Continúa la cita. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el 6º mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios.
Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Galeano, ¿no? Nos recuerda estas posturas. Continúo. Uno de los ejes principales de este texto, como ya dije, es esta posibilidad de imaginar una nueva relación sensorial a partir del uso de la metáfora para la vida cotidiana, para la docencia y para todo. Estos dispositivos promueven la conciencia activa de nuestro cuerpo-mente, es decir, la conciencia activa de nuestros procesos naturales de autorregulación del cuerpo, procesos que son internos, sutiles y están en relación con el mundo que habitamos. Y aquí tengo unos ejemplos que me voy a saltar. Hoy en medio del encierro podemos preguntarnos por qué razón hemos querido invisibilizar la oportunidad de desarrollar hábilmente nuestras capacidades sensitivas, emocionales, expresivas y creativas. Si sabemos que en lo profundo del ser cuerpo habita esta pregunta de orden ontológico y ético que nos sitúa desde un lugar en el mundo. Fue en el silencio corporal y en la escucha atenta de la naturaleza que los primeros hombres descubrieron las maneras en que se comportaba el universo y lo registraron. El humano desarrolló las primeras habilidades de supervivencia gracias a la experimentación tácita, es decir, a la vivencia habitada, vivida en el cuerpo, y por otro lado, a la constante y permanente observación de la naturaleza y a la convivencia con ella. Para hacer referencia a estos principios, cito por un lado a Foucault, quien retoma el concepto de epimeleia, que significa ocuparse de uno mismo, principio filosófico que predomina en el modo del pensamiento griego, helenístico y romano, que pone énfasis a las premisas que para nosotros ahora son comunes, ¿no? De cuidado de sí mismo como una práctica de libertad. Bueno, lo que decía que es común para nosotros es mente sana en cuerpo sano y conócete a ti primero para conocer al universo. Estas premisas han llegado a nosotros ya un poco comunes, pero vale la pena volver a enfatizarlas. De alguna manera, esas fueron algunas leyes que se convirtieron en la base de su conducta cotidiana, ¿no? Del comportamiento cotidiano en los griegos. Por otro lado, cito desde la naturaleza sistémica del cuerpo humano a Maturana, quien afirma que en el plano de la organización viviente, todo operar orgánico es conocimiento. Esto es, todo hacer es conocer. Seguimos hablando de la praxis, ¿no? Abro otro paréntesis para dar un poquito de contexto en la separación cuerpo-mente. Si bien recordamos, todo el conocimiento se fue generando a partir de esta separación cuerpo-mente, es decir, en algún momento de la historia nos dijeron que era necesario separar para poder entender. Entonces vamos a nuestra clase de voz y luego a nuestra clase de cuerpo y luego a nuestra clase de dedo chiquito del pie. Entonces, esto es bueno recordar que al final necesitamos una integración. Varios autores han hablado de esto, por ejemplo, Morán habla de la separación cuerpo-mente, que hemos denegado la posibilidad del reconocimiento de la dialéctica exterior-interior, en la que se mantiene en su naturaleza bueno, esto es me salto esa parte para ir, mejor hablo de Antonio Damasio, que en su texto El error de Descartes retoma esto mismo. Dice, Descartes también se paró para el estudio, y entonces llega Antonio Damasio con su texto El error de Descartes, sugiriéndonos esta posibilidad del retorno a la unidad. Sí debemos entendernos como un todo, parte de otro todo. Entonces, sigo apuntando más datos epistémicos. Todo esto que estoy hablando tiene que ver desde una perspectiva de la subjetividad. Retomando otra vez lo del soma, si entendemos que el soma es el cuerpo viviente, la base de la identidad, de la subjetividad, el sitio de la experiencia, de la comprensión, de la construcción de nuestro ambiente y del universo en el cual somos unidad, entenderemos la importancia del reconocimiento de la subjetividad y de su
pertinencia incluso en el ámbito académico y en el ámbito científico. Tenemos muchas fuentes que hablan acerca de esto: Alexander, Lowen, Maturana, Varela. Son autores que han dedicado su atención a la importancia en la propiocepción incluso del pensamiento, no solamente en mi acción, también en mi pensamiento, pero ligado al cuerpo siempre. Estos autores han abierto camino en esta indagación desde los procesos de la subjetividad del cuerpo vivido, coincidiendo en la importancia del reconocimiento tanto de la experiencia vivida como de la emocionalidad, que para nosotros, igual abro paréntesis, actores, artistas, es, digamos, tema común, entre comillas. Para nosotros es válido hablar de las emociones, pero en el mundo afuera muchas veces no. Por eso invito a que nosotros que tenemos estas herramientas, pues más las exprimamos y tomemos a favor, ¿no? Continúo. Para muchos, partiendo de la idea de la descolonización de la subjetividad, puede mirarse para fines de esta indagación su implicación en el ámbito del cuerpo y en la búsqueda de la descolonización de la corporalidad, observando la forma en la que el cuerpo se mueve y posiciona en el mundo, lo que conlleva a revisar y problematizar, entre otros aspectos, los matices sutiles que hacen del cuerpo, bueno, un cuerpo divorciado entre mente, cuerpo, espíritu, alma, conciencia. Descolonizar la subjetividad es dar paso a ella. En esta indagación, las herramientas artísticas son la manera en la que podemos visualizar esto. Muy bien de tiempo. Y voy cerrando. Te quedan 6 minutos. Perfecto, gracias. Me salto a esta parte. El ser cuerpo y las artes escénicas, cuerpo creativo y el arte, la escena, nuestro santuario en el que todo es posible. La noción de ser cuerpo tiene que ver para mí, por un lado, con la noción de ser, estar en el mundo, lo cual conlleva una responsabilidad política, social, espiritual, artística, aunada a esta noción de la corporalidad, que tiene que ver con el cuerpo como medio para expresarnos en el mundo. La necesidad de la recuperación de la relación ser-cuerpo-entorno deviene de toda la fragmentación epistémica, corpórea, intelectual, sembrada en áreas del progreso y de la modernidad. La recuperación de una relación sugiere la conciencia de la relación misma, ya existente. No se trata de creer una relación, sino de visibilizarla. Sugiere la relación consciente del ser cuerpo-entorno como unidad. Desde la noción de lo sagrado, es pertinente recobrar el sentido, quizá, ¿por qué no?, de una espiritualidad laica y transreligiosa que religue. Ahí nos damos a la etimología de la palabra religar, que es unir. La acción de respirar la realizamos todos, humanos, mamíferos. Esta raíz etimológica viene de reiteración, y el verbo spirare, soplar. De spirar, y a su vez nos llega espíritu, y respirar también llega en otras palabras como aspirar, suspirar y por supuesto conspirar, que significa, gracias, vibrar en comunión o vibrar en colectivo. Es habitual. Bueno, entonces me voy a cerrar más bien. Ok, hablando un poquito para cerrar del tema salud, que precisamente es lo que nos tiene en el encierro, pues ya habíamos hablado antes de una crisis civilizatoria y también de un padecimiento común que es el estrés, como un padecimiento crónico que viene como un eco tal vez de una ciudad en caos y etcétera. Insisto, hoy en tiempos de pandemia es otra la situación
del tema salud-enfermedad. Sin embargo, estos mecanismos del arte apuntan a esto también, hacia una salud preventiva. Porque, bueno, ustedes lo han quizá experienciado en las clases, cómo nuestro sistema anímico se ve totalmente cambiado antes y después de una acción práctica del movimiento de los cuerpos. Nuestro estado anímico inmediatamente las endorfinas salen, nuestro cerebro se oxigena, y si dejamos de lado estas posibilidades, pues nos vamos a volver eso que decíamos antes, estos cuerpos acartonados, que me recuerdo yo siempre del cuadro de René Magritte, que hay unos cuerpos como lluvia cayendo con trajes grises. Bueno, esa es la metáfora para mí de los cuerpos acartonados versus los cuerpos que queremos en los espacios, ya sean nuestras habitaciones, dentro, en nuestras casas, y un día pronto otra vez en colectivo. Cierro nada más con una frase. El arte ha usado la metáfora para hablar de lo inimaginable a partir del uso de los diferentes lenguajes corporales, sensitivos, literarios. Ha sido capaz de recrear mundos invisibles e impensables, dando vida a planteamientos inimaginables o imposibles para las leyes que conocemos. Sigamos por ahí y es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayeli, por compartir esta ponencia con nosotros. Les recuerdo, si tienen preguntas para Nayeli, apúntenlas. Al final tendremos sesión de preguntas y respuestas. Y ahora vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, que es el maestro Pablo Cano. Pablo Cano es un artista escénico, investigador y docente. Es egresado de la licenciatura en Arte Dramático de la UAP en 2006, del Diplomado para la Profesionalización de la Actuación del CEDRAM en 2011 y de la Maestría en Estética y Arte de la UAP en 2018. Actualmente labora en la licenciatura en Arte Dramático de la UAP y en la licenciatura en Teatro de la UAEH en Real del Monte Hidalgo. Él nos va a presentar la ponencia Sueña la tribu con ovejas eléctricas. Pablo, bienvenido, tienes la palabra. Hola Lu, buenos días a todas y a todos. Pues, bueno, de principio, dos cosas antes de comenzar. La primera, durante la transmisión de esta ponencia vamos a estar escuchando perros ladrar, vamos a escuchar candidatas haciendo proselitismo político, vamos a escuchar al panadero con el pan y seguramente unos albañiles realizando una construcción. En segundo término, lo que me gustaría, digamos, poner desde un principio es que la siguiente ponencia como tal no está mostrando los resultados finales de una investigación, sino que son, digamos, es un conjunto de reflexiones a partir de fenómenos que se están dando en el presente, ¿no? Cosas que estamos viviendo actualmente. En ese sentido, como tal, bueno, es una ponencia que está abierta completamente a distintas interpretaciones y que desde luego, y eso sería como lo más interesante, es ver cuáles son esas redes de pensamiento que se logran articular alrededor de ellas, ¿sí? Entonces, bueno, la titulé así, ¿no? Sueña la tribu con ovejas eléctricas, haciendo alusión al título de una novela de ciencia ficción de Philip K. Dick, escrita en 1968, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y rápidamente, ¿de qué trata? Hubo una guerra, guerras nucleares, y los humanos se estuvieron destruyendo unos a otros, y entonces quedó una especie de contaminación radioactiva rara ahí por todos lados, y los animales empezaron a morir y la vida en la Tierra ya era insostenible, es decir, ya los seres humanos no podían vivir. Afortunadamente, pues ya saben, hay empresas que se dedicaron a realizar como colonias en otras partes fuera del planeta Tierra, y a lo que te invitaban era a que tú como ser humano fueras a habitar esas colonias, ¿no? Y uno de los regalos que te daban un aliciente era un androide que para Philip K. Dick es una especie de ser que está entre lo biológico, es decir, es como una especie de robot, pero con elementos biológicos que les permiten ser muy parecidos al humano, tan parecidos que se llegan a confundir entre ellos. Lo que sucede es que
hay algunos androides que se escapan de sus planetas, se escapan de estas colonias que están fuera del espacio y entonces regresan a la Tierra para tratar de vivir en libertad. Ya que son androides, pues no les afecta tanto la contaminación. Claro, ¿no? Hay por ahí, la novela va mucho más como pues, de una especie como de detective cazador de androides rebeldes, ¿no? No vamos a profundizar en eso, pero sí en el antecedente, el hecho de que ese lugar que ellos habitan funciona de esa manera. Hubo algo en la Tierra que está acabando con la vida, hay pocos animales, y entonces tener un animal vivo, un animal original, por así decirlo, era símbolo de estatus. Y si tú no tenías, de pronto un animal vivo, podías pedir un animal androide también, que era muy parecido al animal, y entonces se empezaron a articular como ciertas formas sociales alrededor de estas prácticas. Por ejemplo, era de mala educación, ¿no? Preguntar si tu animal era vivo, era biológicamente, tenía vida biológica, ¿no? O si era un androide de imitación. ¿Por qué es que les hablo de esto? Porque digamos, lo que estoy haciendo como una especie digamos, comparación entre esta situación en la novela de Philip K. Dick con algo que se está dando actualmente con respecto a las artes escénicas, ¿no? Y particularmente en el teatro, ¿no? Entendiéndolo así como teatro. Y que vamos, no se trata en este momento como de debatir si es teatro o no, sino más bien qué pasó con el teatro desde la perspectiva de lo institucional, no solamente de la creación, sino de la institucional, y cómo esa dimensión institucional lo que va a hacer, a su vez, es, pues como toda dimensión institucional, influir en la manera en cómo se realizan las prácticas. Para comenzar, pues me gustaría primero hablar, ¿no? Sobre lo que es la institución o qué es lo que yo estoy entendiendo como institución en esta investigación. Y para eso, bueno, lo que voy a hacer es utilizar a Bruno Latour, que es pues un sociólogo que justamente tiene una teoría, que es la de la teoría de los actores en red, ¿no? Junto con otro grupo de investigadores, eh, en donde lo que él nos está diciendo es que todos los agentes, es decir, las personas, ¿no? Continuamente están apareciendo, moviéndose, desvaneciéndose, intercambiando el lugar unos con otros, produciendo un tipo de relación particular, entrando en ese juego de relaciones nuevo y saliendo de relaciones antiguas, ¿no? Y sucesivamente. Es decir, es como algo que continuamente está en movimiento. Ahora, y esto es importante para la cita que viene, ¿no? Como una especie de paréntesis dentro de esto. Cuando Bruno Latour habla de actores, no se refiere a los actores de teatro, eso es importante. Desde la perspectiva de la sociología, un actor es aquel que acciona, ¿no? O sea, yo sé que igual que en el teatro, pero no es que se refiere a los actores de teatro, sino que en este caso, por ejemplo, el panadero con el pan es un actor, ¿no? Dentro de la atmósfera que compone Real del Monte, por ejemplo, ¿no? Entonces, para Bruno Latour lo dice así, y ahí sí lo voy a citar, ¿no? Dice, el orden social no es algo dado, sino el resultado de una práctica continua a través de la cual los actores, ¿no? Estos agentes, durante el curso de sus interacciones, elaboran reglas ad hoc para coordinar actividades. Los actores se sirven, evidentemente, de procedentes, pero estos procedentes no son suficientes por sí mismos para provocar el comportamiento. Precedentes, pero no procedentes, precedentes. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que de cierta manera hay una serie de comportamientos, de actitudes que se generan, ¿no? Que van y vienen no solamente entre los sujetos, sino entre los sujetos y los objetos. Y más allá, entre los objetos, como el resultado de sujetos que ya no están, ¿no? Algo así como yo hago un teatro, digamos ahorita en el 2020 hacemos un teatro y dentro de 30 años pensemos que siga parado ahí, otros van a usar ese teatro que nosotros hicimos en esta época. Es decir, hay una condición de conexión con sujetos de otras épocas y de otros lugares. Bueno, esta manera de entender esta forma de relaciones que de pronto se establecen como tal, ¿no? Es decir, se solidifican, es lo que para Bruno Latour significa la institución, ¿no? La institución, por tanto, es esa red, ¿no? Que incluye seres humanos y todo tipo de objetos naturales o producidos por los seres humanos, ¿no? O incluso los simbólicos. La acción,
¿no? Que digamos, está definida, o la acción dentro de esta red se define como una especie de conglomerado de agencias que incluyen actantes humanos y no humanos. Es decir, que se constituye una red de la cual esos hilos que conectan estos agentes se pueden rastrear en el tiempo y en el espacio, ¿no? Hay una combinación objetual y discursiva. Nos dice Bruno Latour, las instituciones proveen las mediaciones necesarias para que un actor mantenga una sustancia como duradera y sostenible, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir Bruno Latour con todo esto? Que precisamente la dimensión de la acción humana no solamente está en función de aquellas personas o de aquellos seres con los cuales está interactuando, sino también con todos aquellos restos que otras personas y otras interacciones generaron en otras épocas, ¿no? Y que entonces esta especie, o sea, es decir, lo que nosotros estamos viviendo es una especie como de microinteracción, pero que está bajo la condición de su traslado, de una traducción, de una delegación, de un desplazamiento a otro tipo de actantes y otro tipo de actores, otro tipo de guiones que precisamente pueden ser no humanos y que pueden quedar mediante el objeto, ¿no? Desde cierta perspectiva, nosotros podríamos pensar que una obra de arte, sobre todo en las artes visuales, pueden ser considerados como este tipo de agentes, ¿no? Como este tipo de objetos que lo que hacen es trascender su tiempo, trascender su época y generar otro tipo de relaciones. Es decir, por ejemplo, cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, ese objeto, obra de arte, generó cierto tipo de relaciones en su momento. Y a pesar de que esas interacciones ya no están, nos queda el objeto y nosotros nos relacionamos con él, ¿no? Es esta, digamos, esta analogía es lo que nos permite entender que entonces una institución no es solamente la dimensión como de un edificio y de una serie de sujetos que están laborando en ese edificio de manera específica en un tiempo particular. O sea, la institución no solamente es, por ejemplo, como la SEP, ¿no? No solamente es una institución que está en este momento, sino es todo ese conjunto de cosas que ya fueron y que le permiten ser en el presente, ¿no? Lo que dice Bruno Latour es que ninguna relación humana existe en un marco digamos, homogéneo respecto al espacio, al tiempo, a los actantes, ¿no? Sino que el orden social que presupone es una especie de logro local, ¿sí? Es el resultado de un esfuerzo situado. Eso quiere decir que no estamos solos como en este diálogo constructivo, sino que estas construcciones lo que hacen es ser el resultado de una movilización que se da en cada momento, ¿no? Digamos, como de una macroestructura a una microestructura. De lo cual nosotros podemos llegar a decir que la institución, más que ser un conjunto de relaciones, es un relato también, ¿no? O sea, un relato en la medida en que nosotros podemos introducirnos en él y ser parte como de esos agentes que estén interviniendo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque precisamente lo que nosotros vemos es que en este sentido, ¿no? Partiendo de Bruno Latour, el teatro es una institución. O sea, la forma de hacer teatro, una forma particular de hacer teatro es institución. ¿Por qué? Porque hubo unos seres en otra época que generaron cierto tipo de relaciones en función de su espacio y de su tiempo, y que muchas de esas acciones siguen interactuando con nosotros en el presente. En este sentido, el teatro, entendido como una institución, digamos que lo que puede hacer es solidificar ciertas prácticas. En el caso de una cultura como la nuestra, de la cultura en México, para ser mucho más específicos, nuestra idea del teatro es una idea que proviene de, digamos, una inserción cultural bastante particular, que es la visión española, ¿sí? Que a su vez se mezcló con ciertas tendencias europeas, que lo que hacían era tomar el teatro como una manifestación, ¿no? Parecida a la decimonónica, en la cual generaban una especie de elitismo. Es decir, la cultura como la idea de la alta cultura, algo así como de, pues esta cosa, ¿no? De presumir que yo voy al teatro y que entonces el teatro se convierte en
en una práctica que no solamente responde a su naturaleza estética, sino que también es una práctica en lo social y que está inserta como institución en una serie de saberes y de accionarios. Con esto, lo que sucede es decir, esta visión que nos viene de fuera, que se nos va imponiendo, que genera la construcción de un espacio, es decir, para esta concepción necesitamos un espacio particular, lo que hace es que después se solidifica y el gobierno lo convierte en una institución, ahora sí, cultural, ¿no? De tal manera que en la actualidad las instituciones culturales de nuestra cultura, de nuestro país, entiende el teatro como esa forma solidificada del siglo XIX. Ahora, ¿por qué es que estoy hablando de esto y por qué Philip K. Dick y por qué todas estas cosas? Bueno, si nosotros entendemos que entonces el teatro es esta especie como de dispositivo que genera estas relaciones específicas y particulares y que ya están sólidas en la idea institucional, ¿no? Lo que va a suceder ahora es que entonces va a regular a partir de esa idea. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver al Conaculta, a la Secretaría de Cultura, a Cultura del municipio, es decir, a cualquier institución cultural que viene del gobierno, tratando de entender que el teatro es esa forma y ya, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Es muy sencillo. Si ustedes entran a cualquier convocatoria, ¿no? En donde les van a dar un estímulo para la producción, y tú se te ocurre decir que tú vas a hacer un proceso en el cual vas a partir de una indagación en tiempo presente y que vas a ir construyendo, te van a decir que no. Porque te van a preguntar cuál es el texto, qué texto vas a montar, ¿no? ¿Cómo que no vas a montar con un texto? Si no hay texto, no es teatro. Si no lo vas a poner en un escenario, no es teatro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso empieza a determinar el accionar de ciertos agentes, ¿no? En una cultura como la nuestra, donde el teatro tiene una serie de apoyos que no vienen como de la industria privada o que rara vez vienen de la industria privada, gracias, Lu. Lo que va a suceder aquí es que entonces nos van a estar pidiendo, por ejemplo, en el caso de la pandemia, y es a donde quería llegar de manera particular, que hagamos una traducción de este objeto, ¿no? De este dispositivo a lo virtual. De tal manera que lo único que va a suceder es transportar, subir una obra de teatro grabada a un dispositivo del siglo XIX que ya no está, digamos, dialogando con nosotros en el presente, pero ahora en streaming. Y entonces, esos espacios vacíos del arte, esos espacios vacíos de la institución, como resultado de una falta de conexión con el presente, porque no estamos entendiéndonos como una tribu, es decir, una tribu como un conjunto de personas que tienen intereses en común y se juntan, lo que va a conseguir ahora es que haya un repositorio ahí en la nube de un montón de obras que nadie va a ver y que solamente van a ser percibidas por la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, aquí habría que preguntarnos, ¿quiénes son a quienes les va a llegar el discurso de esas obras que están en la nube? Si los seres humanos no lo estamos viendo. Es decir, van a ser los androides ahora, va a ser la inteligencia artificial. Estamos haciendo teatro para la inteligencia artificial, estamos haciendo teatro para los códigos. Y entonces, pues tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con todo esto? ¿Con qué están soñando ahora esta tribu que de alguna manera ya no está dialogando? Es decir, el espectador, nosotros como espectadores, ya no estamos generando una interacción a partir de estos medios, sino que respondemos a lo que las instituciones culturales y a lo que la institución teatro como tal está intentando, ¿no? Está intentando rescatar, ¿sí? Es decir, imponer un medio a un medio el cual no le sirve. Y que de cierta manera sirve como espejo. La reflexión sería, si estamos utilizando las redes sociales, si estamos usando ciertos medios de comunicación para hacer teatro, y esos medios como dispositivos están diseñados para ser una especie de espejo, ¿no? De la individualidad, de la imagen individual, entonces, ¿qué tipo de teatro estamos haciendo? ¿Un teatro que va del individuo para el individuo? ¿Y en dónde quedaría la tribu?
¿no? Entonces, bueno, pues eso es como la reflexión. Muchas gracias. Y bueno, pues no ladró nadie. Está chido. Y no pasó el panadero. Y no pasó el pan. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta reflexión. Les recuerdo, si tienen preguntas para Pablo, al final tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vamos a pasar con nuestro último ponente de hoy, que es el maestro Román Calva Rubiales. Leo su síntesis curricular. Román Calva es director de escena, originario de Mineral del Monte Hidalgo, director escénico, actor, productor, escenógrafo e iluminador, así como investigador teatral. Es egresado de la licenciatura en Arte Dramático de la UAEH en 2008, en la cual es invitado a laborar desde 2009 como asistente técnico, jefe de foro, profesor, miembro del comité editorial, integrante del Consejo Técnico Universitario del Instituto. Fue presidente de la Academia de Dirección y Producción Escénica del 2014 al 2019, integrante del Grupo de Investigación Prácticas Escénicas Contemporáneas, egresado y actualmente en revisión de tesis, la intervención psicopedagógica desde la inteligencia emocional como estímulo en el desarrollo de la creatividad en estudiantes de arte, de la maestría en psicopedagogía humanista, perfil constructivista del Instituto Universitario Carl Rogers en 2013. Ha tomado distintos talleres de actuación, dirección, producción, artes vivas, clown, zancos, mima corporal, funambulismo, danza buto, acrobacia, capoeira, pedagogía, entre otros, con maestros reconocidos a nivel nacional e internacional. Ha participado como director escénico, actor, diseñador y realizador de escenografía e iluminación, tramoya, staff técnico, performer, en más de 30 montajes Alas y Raíces para los Niños de Hidalgo, Becas FOECA, FONCA, Escuelas de Calidad de la SEP, FITU y Teatro Escolar, además de la participación en festivales nacionales e internacionales como la Muestra Nacional de Teatro en Toluca en el 2009, Festival Internacional de Teatro Universitario FITU de la UNAM, finalista en la categoría C2, Maestros que dirigen a alumnos en 2011, Encuentro de las Artes Escénicas, antes Puerta de las Américas del FONCA, Festival Internacional de Teatro para el Fin del Mundo en Tampico, Tamaulipas, invitación especial 2 años consecutivos con el proyecto Cali desde el colectivo Rupestre, programa de reconstrucción social 2014-2015. Director del espectáculo Varieté Fusiforme del colectivo Circo Fusiforme en 2018, diseño de iluminación del espectáculo Sísifo del colectivo Circo Fusiforme en 2019, miembro organizador del coloquio Espacios de Cruce desde 2015 hasta la fecha, y actualmente coordina la realización del libro Creatividad y sus procesos en las artes escénicas y desarrolla el proyecto Procesos Creativos aplicados a las artes escénicas. Es integrante del LUP, colectivo teatral, y maestro Román Calva, tiene usted la palabra. Listo. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. La reflexión que les vengo a compartir la nombro el espacio decimonónico inquebrantable, dolor en el reconocimiento de la virtualidad. ¿Vale? Bueno, al igual que Pablo, yo nada más tengo que comentarles que tengo aquí a mi hija, entonces de pronto se asomará en la cámara, lo saludará o tendré que salir por algo, ¿no? Solamente por eso estaré como en la distracción. Entonces, bueno, les comparto la aventura que ha experimentado. Bueno, denme un segundo para poner mi temporizador que tenía acá. Listo. Bueno, otro segundo. Ahí. Ya está. Bueno, el espacio decimonónico inquebrantable, dolor en el reconocimiento de la virtualidad. Y bueno, comienzo. La aventura que ha experimentado el teatro a lo largo del tiempo desde el soporte tecnológico ha sido fundamental para su evolución, para un diálogo más dinámico con el espectador. También ha servido para su permanencia y su trascendencia en las distintas edades del teatro, innovando la experiencia estética para la audiencia desde la conjugación de la tecnología
y los elementos que formulan la puesta en escena. Aquí un ejemplo es tener presente cómo en un momento se adoptó la maquinaria de los barcos y se adecuó a los edificios teatrales, ¿no? Es una herencia que a nuestros días nos permite reconocer su origen desde cómo nombramos cada elemento que constituye estos espacios, como las escotillas, los puentes, los toletes, etc. Reconocer que el uso de poleas y mástiles permitieron idear la Deus Ex Machina, el dios que baja de la máquina, que fue un efecto bastante significativo para apoyar la promoción de la idiosincrasia griega, ¿no? El uso de la tecnología de cada época permitió capturar en el teatro la demanda del pensar el mundo, pues la escena es el lugar, sitio del hombre, que es la razón única del teatro. Esencialmente, la tecnología, además de facilitar la vida, moldea las formas y hace visible el desarrollo humano, pero usada para la expresividad del arte, su función se complejiza al adquirir un sentido simbólico, al moldear la experiencia y percepción de los universos planteados en los espacios para estimular a quienes los habitan, ¿no? Actor, espectador. Los avances del teatro, desde la tecnología, están presentes en todo lo que es utilizado para que éste exista, desde el objeto más pequeño a la técnica más especializada. Sin embargo, en palabras de Grotowski, 1993, nos dice: nos han enseñado a observar al teatro solo en el límite de una sola cultura, digamos, llamada occidental. De inmediato pensamos en una pieza escrita y en una escenografía que es presentada a los espectadores sobre un palco escénico, en una cámara oscura. Los diálogos son escritos y los actores encuentran cómo moverse y comportarse cuando pronuncian las palabras. Sí, yo también estoy de acuerdo con Grotowski, eso es un teatro banal, pero bueno, es teatro. Y es válido en la cultura occidental, ¿no? Porque obviamente ha sido compuesto y ha sido formulado por una figura hegemónica que es el director de escena, ¿no? Una figura que, por ejemplo, en el teatro oriental, pues no existe. También nos han enseñado a observar la espectacularidad del uso de la tecnología como promoción del consumo y la innovación, pero no como un soporte o elemento que apoye el discurso de la puesta en escena, principalmente en algunos montajes en el teatro burgués, que es simplemente espectáculo. Aquí me viene un recuerdo de el Cervantino del año pasado, cuando pude observar un montaje coreano con este pensamiento oriental y que es más apegado al Tao, a este discurso que no tiene que ver con un psicologismo, sino con una comprensión del hombre y su entorno, ¿no? Y el entorno con el hombre. Esta conciencia en sí, conciencia para sí, que es una bonita palabra que viene, bueno, yo lo asocio con una palabra del alemán que significa, bueno, que es Bildung, que tiene que ver con este diálogo, ¿no? Entre la conciencia de uno para la conciencia y, bueno, esta dicotomía, este diálogo, ¿no? Y un espectáculo belga demasiado fascinante que al final me esperaba fuegos artificiales y sucedieron fuegos artificiales con una gran grúa y cosas demasiado artificiosas que sí estaban bien bonitas, pero que en realidad no recuerdo más allá que gente volando con cohetes y con una grúa súper chida, ¿no? Más sin embargo, yo recuerdo a este espectáculo coreano porque tocó fibras demasiado... generó una empatía humana con respecto al hombre y su diálogo con su entorno, ¿no? Bueno, continúo. La necesidad heurística de los nativos del teatro, nombro nativos del teatro a la gente que realmente vive 24/7 haciendo teatro, para crear e inventar cada universo. Nos muestra su necesidad de experimentar y desarrollar el conocimiento al abstraerlo, al imaginarlo, al deconstruirlo, al recrearlo y al cuestionarlo. Desde la experiencia estética, al buscar romper su movimiento rutinario,
y encontrar la divergencia en las maneras en que puede ser percibido. Un ejemplo es el que vivió la Fura dels Baus, ¿no? Este grupo emblemático español, que aprovechó la tecnología que tuvo a su alcance en cada momento de su trayectoria, ¿no? En sus inicios, desde construir artefactos de material reciclado y mostrar sus espectáculos en sótanos, a presentarse en los principales escenarios ahora del mundo con la tecnología más innovadora, ¿no? Ahora su target es la ópera. Los inventores del teatro, entendidos como los inventores del teatro, entendidos como los performers que plantea Grotowski, que son estos humanos de acción, humanos de conocimiento del hacer y no de ideas o teorías. Estos Bhatrias, que son hordas rebeldes de la cultura hindú, que su camino es conquistar el conocimiento. Puede comprender solo si hace o no hace. El conocimiento es un problema de hacer. Entre los indios del Nuevo Mundo se dice del guerrero que para conquistar el conocimiento lucha porque la pulsación de la vida se vuelve más fuerte, más articulada en los momentos de gran intensidad, de gran peligro. Guerreros del teatro que utilizan lo que esté a su alcance para poder pensar el mundo, desde su ingenio, desde asumir el compromiso de mostrar a los espectadores el conocimiento existente, filtrado desde el escenario como plantea Gaston Breyer, 2017, este sitio eminente donde confluyen idea, palabra, cosa y hecho para constituir un paisaje a la medida del hombre, al tiempo que traban su virtualidad en delicadísimo tejido de ocultamiento y de velación, despliegan las abiertas, indefinidas perspectivas de tierras de promisión. Me gusta mucho Gaston Breyer porque es demasiado, formula cosas demasiado poéticas, ¿no? Y desde esta cita de Gaston Breyer, me tomo una palabra clave con respecto a una de las funciones importantes del teatro, que es como la ruptura que busco con esta reflexión, que es la experimentación de la virtualidad, ¿no? Que desde la definición del término virtual se refiere a la virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real, y también otra definición, estas son de la RAE, que tiene existencia aparente y no real. Yo lo asocio con un concepto, del teatro, que es la ficción, ¿no? Este espacio que nosotros comprendemos entre la realidad y el momento de la representación. Pensado desde el espectador como este momento en que al presenciar el acontecimiento escénico, la construcción o reflexión sucede desde un posicionamiento de experiencia virtual, es decir, se construye el discurso desde la virtualidad, desde la significación e integración de la imagen como un elemento didáctico y en la organización dinámica de la información presentada desde los distintos momentos de la puesta en escena, apoyándose desde los diversos estímulos que genera el uso de la tecnología escénica. La virtualidad es entendida como este espacio donde la organización de la información en red le da la opción al usuario de discriminar y decidir qué es lo que quiere adquirir como conocimiento. Del mismo modo, sucede y con mayor complejidad en los entornos digitales. El usuario se dispone a seleccionar cómo y qué es lo que aprenderá, obviamente refiriéndonos a la información. Con respecto al acontecimiento escénico, él decidirá qué experiencia sensorial quiere vivir. La diferencia es que en presencial el entorno es un impulso, un estímulo ya impuesto, ¿no? Pero él también decidirá si lo vive o no. Y en el entorno virtual, me parece que aquí hay una libertad fabulosa que el espectador, él decide cómo disponerse a sentir o expectar. Y de aquí también, con todo esto que acabo de decir, me resulta incomprensible cómo en estos momentos nos aferramos a un modelo de representación, a este convivio presencial como una figura decimonónica inquebrantable, ¿no? Considero entonces que no estamos escuchando cómo es que se ha desarrollado el teatro desde lo que existe,
desde lo que domina el gusto y atención del espectador, ¿no? Desde cómo nosotros somos estos batrias, ¿no? Cómo somos estos guerreros que buscan el conocimiento, buscamos experimentarlo. Entonces, aferrarnos a esta figura decimonónica inquebrantable me parece de pronto absurdo. El teatro tecnovivial, como nos dice Dubati, es para el hombre un permanente recuerdo de su naturaleza temporal. Pero en esta explicación que hace Dubati con respecto al tecnovivio, obviamente él no lo planteaba o no lo vislumbraba a como lo vivimos ahora. Acaba de publicar un artículo ya donde habla sobre esta intermedialidad, pero él solamente decía que el tecnovivio se refería, bueno, el convivio ya lo conocemos, ¿no? Este acontecimiento donde se comparte con el espectador y hay una participación, y el punto central es el cuerpo. Y él decía que el tecnovivio se refería a todos estos elementos tecnológicos que participaban en la puesta en escena en este convivio, ¿no? Podía haber una transmisión en vivo, pero todo sucedía en el recinto teatral, ¿no? Y hace poco un investigador que se llama Brian Caballero escribe un artículo bastante interesante donde él habla sobre estas contradicciones que tiene Dubati en su discurso, ¿no? Y bueno, a ver, denme un minuto. Aquí está. Les voy a leer un poquito. Dice, uno de los problemas principales del modelo de Dubati para discernir entre lo que es y lo que no es el convivio se basa en la esencialización que realiza de algunos conceptos, por ejemplo, el del cuerpo, ¿no? Esto que les mencionaba hace un momento. Estamos acostumbrados a decir que el teatro es cuerpo y colocar la idea de cuerpo presente como centro de la definición. Siento que el cuerpo, sin embargo, no es algo natural ni esenciable, y la naturalización que se hace del mismo nos acerca a una mirada conservadora, ¿no? Seguir perdurando esta necesidad de no modificar nuestra perspectiva con respecto a cuál es el pulso de hacer teatro y cómo el teatro se apoya de la tecnología y de la evolución de la humanidad. Y también aquí recuerdo una ponencia de Dubati, donde él hablaba mucho sobre dejar fluir esta resistencia, ¿no? Ser conscientes de que el teatro, al ser un acto vivo, todo el tiempo está muriendo. Entonces, hay que dejar a los muertos en paz. Hay que trascender y comenzar a formular nuestras propias palabras, ¿no? Hay que asumir que el mundo no para y que el presente es lo que nosotros estamos dibujando. Y también aquí, por ejemplo, algo muy interesante que nos plantea Bryant es cómo bajo estos paradigmas, ¿no? Muchas gracias. Ok. Un ser, bueno, me voy a saltar esa parte. Me gustan mucho las preguntas que él nos coloca en este artículo, ¿no? ¿Por qué el cuerpo presente no puede ser un cuerpo tecnologizado, ¿no? ¿Qué implicaciones políticas tiene que haya un cuerpo tecnologizado en escena? Digo, él también habla sobre la escena presente, ¿no? Y bueno, habla sobre cuerpos normalizados, sobre carentes de ningún tipo de prótesis, ¿no? Y estos cuerpos normalizados tienen que ver también con este entendimiento que desarrollamos con respecto a cómo debe ser el teatro, ¿no? Ya hay que dejarlo morir. Hay que escuchar lo que está por venir. Y aquí me voy a un fabuloso TED Talk de un gestor cultural norteamericano que se llama Ben Cameron, y él lo hace en 2010 y me parece bastante actual porque él nos presenta cómo desde aquel entonces hay un temor en las artes escénicas al sentir un peligro de un posible desmantelamiento por parte de la tecnología, ¿no? En este caso, pensar la tecnología, digo, la tecnología es algo más amplio, ¿no? Ahí me iré un poquito a algo que nos dice Bryant.
Hay otra esencialización en el entendimiento de lo que es la tecnología. En la casi totalidad de las veces donde Dubati enuncia lo tecnológico, se debe entender tecnologías de la información. Su observación de la tecnología parte de un esquema teórico que no da cuenta de la complejidad del concepto. Como hemos visto, la tecnología y su uso es mucho más extenso que lo que meramente comunicacional. Hay que quemar un carnero y que naciera la tragedia fue un hecho tecnológico, ¿no? Y bueno, todas las técnicas de actuación, todo eso es parte de esta evolución. No solamente son objetos, es pensamiento, es conocimiento. Entonces, regreso a Ben Cameron, ¿no? De pronto nos da miedo la tecnología de la información, porque sabemos que el Internet es un mecanismo de mercadeo excepcional y demasiado eficaz, y también de pronto queremos competir con esta tecnología, pero en realidad el Internet nos lleva de calle porque no podemos competir con esta red que abarca el tiempo libre, ¿no? Ocupa el tiempo libre de todas las personas actualmente. Y en aquel entonces también Ben Cameron nos dice que, por ejemplo, los que son de la generación X, en un año consumieron más de 2,000 horas en línea, o principalmente en televisión, ¿no? Porque todavía no era el auge del Internet. Y ahora, en las actuales generaciones, en un estudio que hizo Motorola, los jóvenes están ocupando más de 12 horas de su vida en los móviles, ¿no? Entonces, aproximadamente ocupan su tiempo en más de 4,325 más o menos horas conectados en un año, sumado a que también la industria de los videojuegos los ha rebasado, ¿no? La industria de los videojuegos ya dejó de calle al cine y a la música. Y bueno, algo que me gusta mucho de esta reflexión, aunque ya estoy cerrando. O bueno, la invitación que nos hace Ben Cameron en 2010 es que dejemos salgamos del hermetismo del teatro desde esta comodidad que tiene, desde esta funcionalidad, porque él no puede satisfacer las necesidades que nos da el Internet al poder descargar lo que queramos en cualquier momento y nos da lo que nosotros queremos en cualquier momento, ¿no? El lastre de las artes escénicas son sus anticuados acuerdos o convenciones, prohíben la reproducción y la transmisión en vivo. Desde estas instalaciones que fosilizan la relación ideal entre el artista y la audiencia, que siguen cumpliendo con este modelo de negocio del siglo XIX, donde todo va hacia altos ingresos por entrada, ¿no? Lo que nos permite este espacio virtual, que me parece maravilloso, es que se ha democratizado el teatro, ¿no? Todos podemos romper estos modelos de producción donde lo que nos da libertad o lo que nos da entusiasmo es que nosotros podemos divertirnos y crear desde nuestra imaginación, ¿no? La Fura de Svaus lo ha hecho, ¿no? Ya comenzó con sus streamings de representaciones. Y bueno, actualmente el Loop Teatro, el objetivo fundamental es comenzar a habitar este espacio virtual. Y bueno, de eso va mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo, igual estaba junto. Bueno, pues esta fue la participación del maestro Román Calva Rubiales, y ahora le pido por favor a todos si pueden prender sus cámaras para generar las respuestas, pero rápidamente, como una especie de resumen de la mesa, estamos viendo diferentes tipos de tecnología o diferentes formas de entender la tecnología desde
esta primera tecnología que habla Nayeli, que es la tecnología del cuerpo. Saludos. Es la tecnología del cuerpo, hasta el uso de aparatos como las poleas, como la luz eléctrica, como, hola Aurelia, como la luz eléctrica, como diferentes dispositivos para registrar el sonido y también reproducirlo. Y bueno, esta reflexión que hace Pablo Cano sobre, pues, qué se supone que es la institución, qué es el teatro como institución, y si se puede hacer una traducción de este modelo teatral a el espacio virtual o no. Y sobre todo la pregunta, pues, más interesante que me parece de toda la mesa es, primero, cómo el teatro siempre ha estado alineado a la tecnología, ¿no? Desde esa primera tecnología del cuerpo hasta esas otras tecnologías que tienen que ver con las invenciones y con la ciencia, y cómo la ciencia otorga ciertas posibilidades a la escena. En ese sentido, el arte, la ciencia y la tecnología siempre, ¿no? No solamente las artes escénicas, pero además, ¿qué tipo de teatro se supone que deberíamos de hacer ahora? Esto que estamos haciendo, ¿eso no es teatro? ¿Se puede traducir? Por grabar mi obra significa que ya estoy haciendo teatro en streaming. Sobre todo, ¿cuál es el pulso que nos lleva a hacer teatro del que hablaba Román? ¿Y para quién estamos haciendo teatro? Porque si finalmente entendemos el teatro también como un proceso de comunicación muy complejo, de pronto nos permite dialogar con los otros, sabemos realmente en el momento en el que estamos actuando o hablando por medio del streaming, qué está pasando con ese otro que me está escuchando o no. También sería una pregunta bueno, pienso que es de las preguntas que nos estamos haciendo ahora. Y sin embargo, también están las cosas positivas como la democratización del teatro, es decir, la posibilidad de ver teatro que de otra forma, quizás sin la pandemia, no habría tenido la oportunidad de ver, no voy a decir de presenciar. Entonces, vamos a dar el paso a las preguntas. Aquí Mariana nos decía que si realmente los creadores escénicos estamos dialogando con el público actual, es decir, exactamente esto, ¿no? ¿Para quién estamos haciendo teatro? Y que puso justo después de la ponencia de Pablo Cano. Y Alfonso Borbolla Nava pregunta a Pablo Cano si el uso de los medios digitales rompió la relación tribal creador-espectador o solo evidencia una problemática que ya era existente. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo estamos dialogando? Sería para quien quiera contestar, y la siguiente, pues específicamente a Pablo. No sé quién quiera tomar la palabra. Pablo. Pablo. Hola. Bueno, la pregunta que hace Mariana, ¿no? Sobre si realmente los creadores escénicos estamos dialogando con el público actual, me parece que es una, o sea, es una pregunta que su respuesta está en construcción. O sea, me parece que también, a pesar de que tenemos ya medio año como en esta situación, creo que pues apenas está como eso, ¿no? En procesos de investigación. O sea, como dice Román, a nivel técnico, tecnológico, también pues están apenas realizándose esas digamos, experimentaciones, investigaciones, no lo sé, me parece que yo lo relacionaría más con la siguiente pregunta, me parece que ahí hay como otro sentido, otra forma de entender, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más. ¿Alguien más quisiera responder la pregunta de Mariana? Sí, pues
haciendo eco también a lo que dice el maestro Pablo, definitivamente es una respuesta que está en construcción, pero viene a mi cabeza en este momento, por ejemplo, desde la lingüística, ¿no? Los lingüistas, así muy, muy rígidos, dicen que la lengua también es un fenómeno que está vivo, es decir, conocemos la palabra teatro, es decir, el diccionario va cambiando y agregando nuevos vocablos según la evolución de la especie, de la humanidad y de la sociedad del momento. Entonces, ya sabemos ahora nosotros cómo hemos incorporado un montón de términos que streaming y que no sé qué, ahorita es muchísimo más. En este sentido, nos estamos comunicando o no. ¿Qué es el lenguaje? Más bien, estamos resignificando este lenguaje. Entonces, sí nos estamos comunicando, pero de una manera diferente. Estamos resignificándolo, estamos creando esta nueva definición de este nuevo lenguaje. No lo conocemos, estamos recreándolo, averiguando por dónde podemos comunicarnos. Y de esto se tratan estos espacios, ¿no? Discutir, ¿estoy con un androide o con un ser humano? ¿Cómo es lo que estamos construyendo? Entonces yo diría, sí nos estamos comunicando, solo la manera es la que está cambiando y es la que estamos redefiniendo. Román. Yo también ahí creo que de pronto nos estamos como perdiendo el foco, precisamente por aferrarnos incluso a la estructura en cómo aprendo. Tengo que sentarme en un lugar rígidamente con la espalda derecha y mirando al frente, en este caso miro una pantalla que en realidad no me está estimulando nada, ¿no? Creo que aquí algo importante es cómo formulamos nuestro sentido espectador. Es decir, si yo necesito poner atención a mis clases, pues me busco una esquina y donde no me distraiga o me parece maravilloso que de pronto, si soy una persona muy dispersa, pues me pongo una cobija en la cabeza para no distraerme con nada o me paro. O sea, hay una dinámica maravillosa en este momento. No sé, yo ahorita estoy sentado con las piernas cruzadas, súper hecho bolita, porque así me concentro y así me agarro, que sería lo diferente a estar en estas mesas de coloquio, sentado con los pies torciéndose de nervios, ¿no? Creo que eso se nos está yendo. Nos aferramos a una forma de espectar, como en los teatros, ¿no? Necesitamos estar sentaditos, incluso ponemos en la pantalla grande, pero igual y ni siquiera eso es lo importante, ¿no? Creo que lo lúdico de estos encuentros ya es que habitamos desde nuestra intimidad y desde nuestra manera en cómo nos divertimos para encontrarle un nuevo sentido. Ya. Bueno, Mariana nos comenta que a veces le parece que se quiere simular la presencia física a partir de las pantallas y a ella le parece una especie de evasión y que lo que ella ha visto, lo que han tratado de hacer como estudiantes de teatro es eso, una especie de simulación y que por su parte ella siente una impotencia al no saber si a partir de lo que ha aprendido en la licenciatura, es decir, ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahora? Que es algo que se pregunta frecuentemente y que pienso que podemos un poco usar, juntar con la pregunta de Alfonso, que es si estos medios digitales rompió la relación de la tribu, o sea, creador-espectador, o solo viene a evidenciar una problemática que ya era existente, que era una pregunta directamente para Pablo. Ya. Sí, justamente la idea de abordar, ¿no? La perspectiva, el teatro desde su perspectiva o su dimensión institucional era eso, como darnos cuenta que al momento de haber instituido, se instituye una práctica de otro momento y que entonces ya de por sí hay una fractura o una ruptura, ¿no? Claro, tampoco es como generalizar, como decir todo el teatro, porque como bien decía Román, hay otros tipos de teatro y hay otros públicos. Si nosotros vemos, por ejemplo, Mentidrags, el musical, pues Mentidrags, el musical ha tenido algo así como 1 millón
de vistas. O sea, 1 millón de personas alrededor de todo el mundo y principalmente Latinoamérica ha visto esa obra de teatro. Entonces, tiene que ver eso, cómo se establece la tribu, que es lo que el marketing, digamos, extrajo de esta función del teatro. El marketing lo que hace es decir, bueno, este es mi target, de tal manera que ahora el lenguaje institucional también es un poco así. O sea, ha catalogado como teatro para jóvenes audiencias, teatro para no sé qué, y cada vez lo va fragmentando más cuando de pronto el lenguaje institucional lo que está evitando es una construcción directa con la tribu. Y el caso de las redes sociales, de los medios digitales, de estas formas de comunicación, puede generar otro tipo de tribus que están como en la virtualidad, ¿no? Y son esas tribus con las que habría que entonces ver de qué manera conectamos, creo yo. Y entonces sí, o sea, la respuesta es, me parece que ya está evidenciando una problemática que ya estaba desde la idea de la institución cultural. Gracias, Pablo. Aline Flores pregunta, justo ante este teatro que se hace por medio de streamings o este teatro virtual donde tú entras a Zoom y apagas tu cámara, ¿no? Para ver la obra de teatro. Aline se pregunta como actriz, ¿cómo puedo sentir la conexión con el espectador cuando está mediada por la pantalla? No sé quién quiera responder. Bueno, ahí creo que estamos otra vez en lo mismo, ¿no? En cómo estamos recreando esta relación actor-espectador. Mi propuesta viene desde el ecos, ¿no? Desde mí, para mí también, y a partir de mi estar, o sea, la primera conexión creo tiene que ser, ahora sí que pueden decir a la antigüita, ¿no? Primero conmigo. Entonces, una vez establecida y restablecida esta conexión conmigo, entonces ahora sí, ¿cómo me conecto con el universo desconocido? Porque además no sé en qué condiciones el espectador me va a recibir. Estamos determinados, es lo que decía ahorita el maestro Román, yo no sé si el otro está acostado, sentado, tiene visitas, lo desconocemos. Nos toca construir y les toca también, sobre todo, maestros, no sé qué piensen, pues a los alumnos, reconstruir estas redes y estas nuevas formas de hacer teatro y de establecer la comunicación. Si teatro es expectación, ¿cómo expectamos? ¿Cómo miramos? ¿Y cómo nos conectamos? No sé. Odette Citlali Pérez Ábalos quiere hacer uso de la palabra. Odette, te escuchamos. Sí, bueno, es en relación con esto que están comentando, tal vez pueda ser un poco repetitiva con lo que ya han dicho, pero justo esto que preguntan sobre la relación de actriz-espectador y pues la constante pregunta de Mariana, creo que sí, es repensar como espectador, pero también como creador, porque ¿por qué tenemos que repetir esta cosa de teatro que ya conocíamos presencialmente? ¿Por qué a fuerza se tienen que apagar las cámaras? ¿Por qué no podemos ver al espectador? ¿Cuál es el problema de que estemos todos en una reunión y nada más 2 personas estén hablando? ¿Y por qué precisamente tengo que estar frente a una cámara sentada? ¿Por qué no puedo jugar con la cámara mientras estoy diciendo un texto o mientras estoy haciendo algo? Más bien es la construcción y pues, ¿cómo decirlo? La exploración y las necesidades creativas. Porque precisamente en Loop lo que nos planteamos mucho es cómo relacionarte con el espectador a partir de un chat o de una cámara. Que existe y sería muy, pues, absurdo decir que no existe una convivencia virtual o que no hay un acercamiento, porque lo hay. Lo hay desde el momento en el que nosotros tenemos videollamadas y podemos estar compartiendo emociones por esa videollamada. Entonces, ¿por qué estamos limitando la creación
a través de estas plataformas? Porque queremos reproducir lo que ya conocemos. Y porque, ¿quién te ha dicho que actuar es ver a la gente a fuerzas, a los ojos? ¿Y por qué no exploras las maneras en las que transmites a partir de la pantalla? Si existe en el cine, ¿por qué no puede existir en esto que es al momento? Y ya, thank you. Gracias, Odette, por tu opinión. Cristian Soriano nos dice, pareciera desalentadora esta nueva relación con la tecnología, como si se perdiera algo en el intermediario tecnológico. Sin embargo, con la presencia aurática que presenciamos en los teatros y ahora desde cada teatro en casa, me parece genial estas nuevas formas que cada generación tiene de hacer teatro y cada vez está menos limitado por el edificio teatral. María Teresa Paulín Ríos quiere hacer un comentario. ¿Tienes la palabra, María Teresa? Gracias, Lourdes. Pues yo solamente quisiera comentar que es importante, es decir, se ha manejado mucha información y pienso que es muy, que no tiene mucho sentido de pronto generalizar, porque habría que ver y definir cuáles son los objetivos de ciertas actividades. Es decir, no es lo mismo lo que estamos viviendo en un proceso de enseñanza-aprendizaje que lo que están viviendo, por ejemplo, ahorita los creadores en un sector profesional, ¿no? Es decir, sí, hay cosas que se comparten o situaciones que se comparten, pero de alguna manera pienso que también parte de este dolor que mencionan en el reconocimiento de la virtualidad tiene que ver justamente con que estamos buscando repetir o estamos buscando reproducir algo que no vamos a tener. Entonces pienso que tenemos que entender que es una forma totalmente distinta, no estamos en las mismas condiciones ni son las mismas herramientas. Y pienso que incluso como actores tenemos que entender que sí, por supuesto, estamos frente a una cámara, hay algo que nos está observando, pero la situación no es exactamente la misma. Lo mismo hacer como énfasis en esta diferencia entre un proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Es decir, voy a poner un ejemplo muy concreto. De alguna forma, pues sí, nos hemos tenido que adaptar, digamos, a dar las clases. Yo también tengo un hijo, pero también tenemos que entender que las cosas, pues, se hacen de cierta forma por ciertos objetivos. Es decir, por ejemplo, ahorita yo oigo a la nena hablando y ya no escuché lo que decía Lourdes, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se entiende. Yo también doy clases con mi hijo y de pronto en algún momento el niño habla. Entonces, lo que quiero un poco de alguna manera recalcar es que no todo está tan abstracto como lo estamos visualizando. O también pienso que este dolor tiene que ver con que no estamos encontrando no estamos aterrizando, digamos, los objetivos del trabajo o lo que está pasando, lo que está sucediendo. También pienso que estamos trabajando todavía en la inmediatez, pues es algo que acaba de suceder, que nos está sucediendo ahorita. Y que evidentemente hay muchas referencias, hay muchos otros lenguajes que utilizan la cámara y que utilizan otros medios, pero vuelvo a insistir, es decir, ¿por qué estamos dando las clases de tal o cual forma? No es lo mismo que alguien que viene a montar una puesta en escena y que tiene como objetivos la búsqueda de otras cosas, o alguien que necesita subsistir económicamente porque no tiene que comer. De alguna manera pienso que todavía justamente es muy pronto y todavía no logramos definir lo que está sucediendo, pero hay una tendencia a sufrir porque se genera una angustia de querer repetir, de querer volver a encontrar, de querer de alguna forma, pues sí, trabajar de la misma forma, y no se puede, son cosas totalmente diferentes. Pienso que eso es un parteaguas para entender. También pienso, por ejemplo, que esto de dejar a los muertos en paz, pues es lo mismo. Si nosotros no definimos el contexto, se puede volver una abstracción. Yo no quiero dejar a Shakespeare morir, yo no quiero dejar morir a muchos creadores maravillosos. Pienso que más bien tiene que ver con repensar, con entender
¿para qué son las cosas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuáles son los objetivos que estamos construyendo? Y pues retomo otra vez esta idea de la democratización, es decir, bueno, sí, se ha democratizado, pero también ese es otro tema totalmente distinto, es decir, no me interesa que se democratice algo que no tiene una calidad o que no me interesa expectar de alguna forma, ¿no? Entonces pienso que son muchos temas y que habría que definir cuál es el sentido de cada uno de ellos. Por ejemplo, pensaba yo en esto que comentaron también en algún momento sobre Dubati, ¿no? Dubati me parece que también es un arma de dos filos porque de alguna manera se ha vuelto autorreferencial. Es decir, yo hago una definición de qué es convivio y después hago una definición sobre mi propia definición y entonces de alguna manera voy cerrando un panorama. Y es una referencia que se utiliza muchísimo en Latinoamérica, pero no es la única, hay muchísimas. Entonces, partimos desde, o tendríamos que partir desde entender qué es lo que nosotros queremos construir, qué estamos buscando. Bueno, es un poco esa mi perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Voy a dar la palabra ahora al maestro Gabriel Silva, que quiere hacer un comentario, y terminamos con la pregunta de Ramsés Figueroa. Entonces, maestro Gabriel, tiene usted la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues creo que relacionarnos con la tecnología para crear teatro, si es que nos interesa eso, habría que posicionarnos desde el punto de vista griego o desde el punto de vista romano, ¿no? Si recordamos, los griegos hacían teatro religioso, basado por y para la religión, y los romanos era espectáculo, ¿no? A ellos les importaba un carajo, dedicarle sus obras a tal dios. Ellos lo que querían era deleitar al espectador. Entonces, creo que esa debería ser nuestra vía para querer, adentrarnos en la tecnología con las artes escénicas y no buscar estos caminos románticos de que vamos a cambiar el mundo con haciendo espectáculos tecnológicos, ¿no? A mí no me parece que hagamos ninguna relación tecnológica transmitiendo teatro, entre comillas, en Internet. Vi lo de la Fura dels Baus y creo que están próximos a estrenar Una Tempestad con el Festival Cervantino y la Compañía Nacional de Teatro, que va a ser el mismo rollito en Internet. Y no me pareció nada espectacular lo que hicieron los de la Fura dels Baus. Mi imagen que tengo es esto, lo que estoy viendo ahorita en pantalla, una serie de recuadros con rostros ahí. Es lo más espectacular que logró hacer la Fura dels Baus con eso. Creo que fallaron. O sea, viendo sus otras puestas en escenas de ópera que son realmente espectaculares y que tengo recuerdos e imágenes muy clavadas en las entrañas, imágenes espectaculares, momentos memorables, ¿no? Que lograron una magia que no se puede lograr en otro lado que no sea el escenario. Entonces, espectáculo hacer en internet está complicado. El cine nos la lleva de gane, ¿no? Netflix nos está arrasando por las patas a los hacedores de espectáculo de artes vivas y querer competir contra eso estamos súper perdidos, ¿no? Entonces, pues creo que deberíamos de empezar por aprender las herramientas de la tecnología, ¿no? Y no solo la tecnología del video, está la realidad virtual, robótica. O sea, el teatro se ha permeado de tecnologías a más no poder. En Latinoamérica estamos como siempre atrasadísimos. Vamos a la cola, ¿no? Si queremos replicar o retomar algo que hemos visto que nos emocionó de algún grupo europeo o norteamericano, lo hacemos mal, ¿no? Entonces creo que lo que nos queda es estudiarlos, aprenderlos, hacerlos desde la academia, ¿no? Estudiar desde nuestra propia práctica, dejar de filosofar un poco lo que vemos, ¿no? A mí también me pasa, me emociona ver espectáculos europeos y empezar a reflexionar, estudiarlos es padre, pero creo que es más padre empezar a meterte tú a tomar las herramientas y empezar a descubrir tu propio proceso de creación, empezar a experimentar con ellas y apropiártelas y hacer tu propio discurso con eso, ¿no? Porque a final de cuentas va a salir algo. Es como la literatura, o sea, ¿cuántos literatos buenos en Latinoamérica no tenemos, ¿no? Que están a la par de los Milán Kundera, Samuel Beckett y todos esos. Va a pasar lo mismo con la tecnología y las artes escénicas, pero tenemos que apropiarnos esas herramientas.
estudiarlas bien, aprender a manejar las aplicaciones, los software, las cámaras, los lentes de realidad virtual, a configurar imágenes abstractas y demás cosas, ¿no? Entonces, hacer teatro en Internet no es adentrarnos a la tecnología para nada, ¿no? Un chico de 16 años puede tomar la herramienta y ya está, ¿no? Entonces, no está haciendo nada tecnológico ni de vanguardia y pues nos queda mucho por aprender y estudiar todavía, creo yo. Ese es mi pequeño comentario. Muchas gracias, maestro Gabriel. Román dice que dedo arriba, me gusta. Y bueno, acabamos con la pregunta de Ramsés Figueroa, es a Pablo Cano, dice, ¿cómo podríamos incidir para que el discurso promovido por las instituciones culturales cambie o se adecue al actual contexto? Ok, maestro Ramsés Figueroa, aquí presente. Pues creo que lo que sucede con la dimensión institucional es que precisamente incide como en distintos ámbitos, ¿no? O sea, precisa de un tiempo, de un espacio, pero también de unos agentes que están en continuo movimiento. Incidir, pues puede haber varias maneras, ¿no? Desde la manera directa que hemos visto que no ha funcionado, que es mediante, o sea, ir y pararte ahí en la Secretaría de Cultura y decirles que cambien las convocatorias y seguir en el mismo loop, o entender como que precisamente la institución cultural está respondiendo a una cultura particular. En el caso de México, nuestra visión como del arte y la cultura todavía está ligada como a esos sujetos que son singulares, que son los hombres, todopoderosos, hacedores del viento, ¿no? Y de la tierra y de los mares, y entonces olvidan que también es una práctica que está en función de una comunicación. Creo que es algo que puede ir de lo micro a lo macro, ¿no? Cuando están mencionando estas cosas, como que hay ciertas herramientas tecnológicas en este momento, me parece que pues tendría que ir de ahí, partir de ir de lo pequeño y a lo mejor ir en aumento, porque si nosotros lo pensamos, lo que está sucediendo con las instituciones culturales actualmente y en general con las universidades, es decir, con un montón de instituciones, si nosotros hacemos el parámetro con lo físico, con lo objetual, diríamos que es como si de pronto llegáramos a un país donde no hay construcciones de teatro, o sea, no hay teatros, no hay edificios teatrales. Eso es lo que está pasando con nuestras instituciones. No tienen las plataformas, no tienen los sistemas. Nosotros mismos como universidad estamos utilizando plataformas que se están construyendo, ¿no? Porque no las había, y entonces tenemos que echar mano de eso que ya estaba ahí. Creo que la manera como de incidir, ¿no? Justamente en el discurso promovido por las instituciones culturales podría ser ese, ¿no? Reflexionar nuestra práctica, reentender nuestra práctica y hacer acopio de nuestras tecnologías. No sé, maestro. Sí, de acuerdo, maestro, de acuerdo. Ahí está ahí. Ok, bueno, tenemos opiniones de muchos otros estudiantes y participantes como Shannon, Hasei Harumi, Alexa Fernanda, también Juan Manuel. Les agradezco a todos sus comentarios, les agradezco a todos su presencia aquí. Muchísimas gracias, Leandro Rey, gracias Nayeli, gracias Pablo, gracias Román. Muchas gracias por sus reflexiones en esta mesa. Pueden acceder a la mesa, a la grabación de esta mesa en YouTube, quizá el día de mañana. Ya sé. Entonces, pues muchas gracias a todos por participar. Disculpen que no tengamos más tiempo para dedicarle a esto y poder discutir todas las inquietudes que hay en este momento en el chat. Pero bueno, pues estaremos al pendiente. Mañana tenemos otra mesa. Los esperamos a las 12 del día, de 12 a 2, y recuerden, alumnos, que tienen todavía talleres a los cuales asistir. Muchísimas gracias a todos, gracias por sus preguntas, sus comentarios, su participación, y pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias por todo.
todo, muchas gracias, felicidades a todos, un placer estar aquí presente, aprendí mucho. Cuídense, tomen mucha agüita, por favor. Gracias. Y el sol, somos plantas estresadas después de todo.